Buenos días, amados hermanos. Qué bueno que podemos estar una vez más aquí en la casa del Señor. Estamos ya en la tercera sesión de este tema que hemos estado viendo acerca del diaconado. Esta ya es la última clase que vamos a tener, ¿sí? Pero qué bueno que se esfuerzan y pueden estar aquí conmigo. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor para no tomar ya mucho tiempo. Hemos estado viendo acerca de este tema del diaconado, hemos estado viendo algunos conceptos importantes que hemos podido definir. En esencia, vimos que el tema del diaconado gira en torno a conceptos importantes. El primero de ellos es sinergia. La sinergia es la capacidad que tienen los diáconos para aportar energía a la obra del Señor, para que la obra pueda avanzar. La obra del Señor avanza cuando hay diáconos bien dispuestos a servir y a trabajar. También vimos que el diaconado gira en torno a la capacidad de amarnos los unos a los otros. El diaconado no es un ministerio que puede entenderse como la servidumbre de la iglesia, sino en esencia es un apoyo. Alguien que da su tiempo, su espacio, su esfuerzo, para que así la obra del Señor pueda avanzar. La semana pasada estábamos viendo cuál es la mejor manera de servir al Señor y habíamos deducido, de acuerdo a la Escritura, que la mejor manera de servir como diáconos delante del Señor es estar libre, estar soltero, es la mejor manera. No hay mucho que estudiar en eso. Si eres soltero, te ocupas en las cosas que son del Señor y cómo agradar al Señor. No así el que está casado, ¿verdad? Ya casado ya es un poco más difícil, pero siempre sí hay oportunidad de servir al Señor. Entonces hoy vamos a tocar un poco este apartado. Cómo servir al Señor en el diaconado cuando ya la persona está con un compromiso marital. Ok, entonces primero que nada vamos a analizar algunos conceptos importantes que tenemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7. Aunque esta carta no necesariamente nos habla de diaconado, sí podemos entender que hay responsabilidades que los diáconos tienen que cumplir aparte de su labor interna dentro de la congregación. La semana pasada ya habíamos hablado acerca de que en 1 Timoteo 5, 8, el apóstol Pablo escribe, 1 Timoteo 5, 8, el apóstol Pablo escribe que cualquiera que no provee o no mira por su casa y por su familia es peor que el incrédulo, porque la fe negó. En ese pasaje que tenemos en Timoteo, nosotros nunca tenemos que olvidarnos, principalmente cuando se tiene el trabajo de diaconado, hay momentos en que el diácono va a tener que decidir entre agradar más a su familia o agradar más al servicio. Pero la recomendación 100% bíblica es que el diácono tiene que proveer y ver primero por su familia. Esa es la regla. ¿Por qué? Porque la Biblia no establece ninguna diferencia entre el trato familiar y el trato público que el diácono debe tener. ¿Qué quiere decir esto? Que no es admisible desde la perspectiva de la Escritura que el diácono, por servir en el templo, descuide a su familia. No es admisible. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo al diaconado pecar, como si jamás hubiera conocido el mensaje de la salvación. Es incoherente que el diácono llegue a la casa, pero sus hijos vengan sin desayunar.
¿Por qué? Porque la responsabilidad principal del diácono es ver por su casa y por su familia. Sí es cierto que de repente durante el servicio del diaconado, tal vez una vez cada 6 meses, puede ser que los hijos vengan sin desayunar a la congregación. Eso sería un sacrificio que hay que hacer como diáconos. Pero que en medio año 10 veces los hijos vengan sin desayunar, eso se llama negligencia. Y el diácono no puede ser negligente con su familia, porque estaría negando la fe automáticamente. ¿Sí? Entonces, ya el diácono que está casado se va a enfrentar a muchos conflictos o a muchas circunstancias complicadas que tiene que saltar para poder ejercer su diaconado con facilidad. Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el verso 1, dice: bueno le sería al hombre no tener mujer. Pablo da la recomendación, ¿sabe qué? Sería mejor que el hombre no tuviera esposa, que estuviera solo. ¿Por qué? Por el punto que ya vimos la semana pasada. Si vamos a servir al Señor, estando solteros, nos ocupamos más de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. No así el hombre que ya está casado, porque tiene que ver el trabajo, tiene que ver la casa, tiene que ver el mantenimiento de la casa, el mantenimiento de los hijos, la escuela, las labores. Todo eso ocupa su espacio. Entonces Pablo dice, le sería mejor al hombre no tener mujer. Pero Pablo también recomienda que por aquello de que nuestra carne es débil, cada hombre debe tener su esposa y cada mujer su esposo. En el verso 3 del capítulo 7, Pablo va a señalar también que cada uno debe pagar el deber marital. Eso ya lo hemos visto muchas veces, hemos platicado un poco acerca de los estudios de Torá, acerca de este concepto. Pablo está diciendo pagar el deber conyugal. Cuando nosotros vamos al texto de la Torá, en Éxodo capítulo 23, vamos a encontrar que hay 3 deberes que un hombre debe de cumplir con su matrimonio. El primero es proveer una casa, un techo, a donde la familia va a residir, a donde la familia va a vivir. El segundo es el alimento y el vestido. Y el tercero, que no es menos importante, es el deber conyugal, o el poder hacer feliz a su esposa. Entonces, el diácono no puede tomar como pretexto su diaconado para descuidar a su familia. No puede el diácono descuidar a su esposa en no proveerle alimento, vestido, casa, por decir que va a servir al Señor. Sería algo incongruente, porque de antemano la Biblia enseña que el hombre primero debe proveer a su casa y a su familia, en todos los aspectos. En el mismo capítulo 7, hay un pasaje importante. Dice el texto griego en el verso 3, dice, y el esposo pague la deuda a su esposa. O sea, cuando el marido se casa, ya está asumiendo una deuda. Es peor que ir a pedir un crédito, ¿sí? Ya tiene una deuda. En cuanto el marido llegue y se presenta al altar ese día de la boda, ya está asumiendo una deuda. Una deuda que va a arrastrar toda su vida. ¿Sí? Va a estar en deuda siempre con su esposa y va a estar en deuda siempre con sus hijos. Eso enseña el verso 3, dice, y el marido pague la deuda debida a su mujer. ¿Sí? Entonces, antes de venir al diaconado, el marido tiene que estar consciente de que ha pagado correctamente el deber que la Biblia, que la palabra de Dios le impone como marido. Entonces, cuando nosotros elegimos a una persona como diácono, tenemos que estar bien conscientes que él ha pagado completamente su deuda familiar
y que después de eso todavía le resta para poder servir al Señor. Entonces, el diaconado no es un pretexto para descuidar a la familia. ¿Qué pasa cuando el diácono tiene una esposa que es incrédula, que no cree en el mensaje de la palabra del Señor? De repente esto parecería muy extraño, pero hay situaciones en las que se da. El diaconado es muy complejo. El marido, el esposo ha creído, es una persona correcta, da el perfil completo para poder servir al Señor, pero tiene una esposa que es incrédula, que no quiere creer, que no acepta el mensaje. Pablo dice que si su esposa es incrédula, no se puede separar de ella, no se puede alejar, no se puede divorciar. O sea, el diaconado, el servir a Dios, no es un pretexto para que los maridos pretendan dejar a su esposa si ella no es la ayuda idónea que el diácono necesita. Yo no podría decir, bueno, es que mi esposa, como no me apoya, como es una pecadora, como es una filistea, la voy a dejar. No, sino que Pablo dice aquí en la carta a los Corintios, en el capítulo 7, que si un hombre está casado con una mujer que es incrédula, dice, no se aparte de ella. Dice, ¿cómo sabes tú que no vas a hacer salva a tu mujer? Pero eso requiere mucha paciencia, ¿sí? Requiere mucho aguante, muchos principios buenos de parte del esposo para esperar a que la esposa recapacite y quiera también unirse al servicio a Dios. Y por el otro lado es igual. Cuando una mujer tiene el perfil correcto para establecer un diaconado o funcionar como diaconisa, pero tiene un marido que no la apoya. La mujer no puede tomar de pretexto y decir, es que yo sí quiero servir a Dios y por el servicio a Dios voy a divorciarme o voy a dejar a mi marido. No se puede. Sería algo incongruente. Cuando hablamos acerca del tema del divorcio, Jesús dice, si no es por asunto de desnudez, no se puede divorciar, porque el divorciado se casa con otra y comete adulterio. Y la que se divorció va y se casa con otro, comete adulterio. Entonces una mujer que va a asumir el puesto de diaconisa, no puede decir porque mi marido no me apoya o es un incrédulo, me voy a alejar de él. No se puede, porque su responsabilidad, o nosotros como cristianos, nuestra responsabilidad central es ser ejemplo a la sociedad de familias bien establecidas y bien cimentadas, o en su defecto, perfectamente restauradas. ¿Cómo se escucharía en el mundo que digan, es que yo me divorcié de mi esposa por servir a Dios? No es algo correcto. ¿Qué pasa entonces cuando hay una mujer que quiere ejercer el diaconado, pero su marido se lo impide por ser incrédulo? ¿Qué sucede? Tenemos una lectura en el texto de la Torá, en la sección que se llama Números o Bamidbar, capítulo 30, verso del 3 al 8. En esta sección de la Torá, Moisés dice, si hay una mujer que ha hecho un voto delante del Eterno para servir, pero su esposo la escucha y su esposo le prohíbe ejercer el voto o ejercer la promesa, dice, si en cuanto su marido se lo ha prohibido, el voto, la promesa es nula, no puede servir, porque su marido se lo ha prohibido. En esa misma sección de la Torá, dice que si hay una jovencita, una muchachita que quiere ejercer el servicio, que hace un voto de servir a Dios, pero sus padres se lo prohíben, la promesa o el voto también es nulo. Y cae la responsabilidad de la prohibición directamente en el papá o en el esposo. Cuando una esposa, a sabiendas de que el marido no está de acuerdo en ejercer su diaconado o su servicio,
pero ella, en contra de la opinión del esposo, está ahí para servir a Dios, está deshonrando a su marido. Y los hijos, cuando van a servir a Dios en un diaconado, pero el papá no está de acuerdo, están deshonrando a sus papás. Tiene que haber un consenso claro. Yo no puedo tener aquí a la esposa sirviendo, sabiendo que cuando llega a su casa su marido la va a menospreciar. Y eso, aunque ustedes no lo crean, se da mucho en las congregaciones. Hay mujeres en la congregación sirviendo, felices, haciendo su labor de diaconado, pero cuando llega a su casa tiene conflicto con el marido. No es correcto. Esa parte sería de analizarla perfectamente quién va a servir en el diaconado. ¿Se acuerdan que vimos en la primera clase? Los diáconos sean probados. Y si fueren aptos, entonces ejerzan su diaconado. ¿Sí? No puede haber un pastor que traiga a las hermanas a hacer la labor aquí si hay conflictos por ese servicio en su matrimonio, en su vida familiar. No se puede. Vamos a ver un poco también acerca de los requisitos morales que deben tener los diáconos. Yo conocí el caso alguna vez de alguna persona de una iglesia que estaban construyendo una iglesia y faltaba poner la parte de arriba y querían poner una cocina arriba. Y la esposa pues iba a la congregación y el pastor les dio un discurso muy bonito acerca de cómo servir a Dios y cooperar para que la casa de Dios esté perfectamente ordenada. Entonces la esposa, en la emoción de servir al Señor, le pasaron un papelito y anotó toda la quincena del esposo como por medio año, en compromiso. Y anotó ahí, yo me comprometo a dar tanto de dinero en efectivo para apoyar la obra. Y llegó a la casa y le dice, esposo, pues vamos a tener que dar en el templo tanto. Y el esposo dice, pero es todo lo que gano, ¿con qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer todo este medio año que hay que estar dando la aportación? El esposo dijo, con toda la pena, no vamos a poder cooperar. Y declaró nula, pero es que yo me comprometí delante de Dios dar tanto. Yo soy el que administra, yo tengo que ver por el bienestar de la casa, de la familia, no se puede hacer. ¿Creen que eso es coherente? Entonces hay que ver y analizar bien nuestro tema de cómo servimos al Señor. Requisitos morales de los diáconos. Vamos a terminar ya esta clase con este pasaje. Primera de Timoteo. La primera carta de Timoteo, capítulo 3, del verso 8 al 12. Este pasaje lo vamos a resumir un poco porque ya hemos visto en otras ocasiones estos textos, ya los hemos analizado. Entonces, no es algo que ustedes desconozcan. Solamente vamos a definir algunos conceptos. ¿Por qué el servicio a Dios depende mucho del servicio a la familia? Porque Pablo en su carta al Timoteo va a decir que la manera en la que un hombre administra su casa y su familia es la manera en la que va a administrar a la congregación. Si un hombre es negligente en el cuidado de su propia casa, no va a ser más cuidadoso con el cuidado de la congregación. Por eso Pablo establece que la vida familiar del diácono afecta directamente a la vida de servicio o a la vida pública congregacional del diácono. No hay malos esposos que sean buenos pastores. No hay.
Si es mal esposo allá, en la congregación lo es igual. No hay malas esposas en casa que sean buenas diaconisas. No hay. Son buenos allá, son buenos acá. Y eso hay que tenerlo siempre claro. Capítulo 3, verso 8. Los diáconos, asimismo, sean honestos. La palabra que encontramos en el texto griego es la palabra sepnos. Como primer punto, primer requisito, sepnos. Sepnos. La traducción al español dice que esa palabra significa honesto. En el texto griego la palabra sepnos significa con un carácter venerable, con un carácter serio o con un carácter que merece respeto. Sepnos es una persona que tiene un carácter venerable, es una persona que tiene un carácter serio y es una persona que tiene un carácter que merece respeto. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer aquí, ¿el respeto se entrega a las personas o las personas lo ganan? Las personas tienen que ganarse ese respeto, esa honra. La palabra sepnos también significa alguien que merece ser honrado. Entonces, una persona no se gana un respeto. La persona se tiene que ganar el respeto de acuerdo a las características que presenta su carácter. Es muy extraño ver cuando los congregantes de la iglesia tratan al pastor como si fuera un amigo. El pastor es tu amigo, sí es cierto, pero también es una figura de autoridad. Y como figura de autoridad se le tiene que dar un respeto. No lo saludas con puñito, lo saludas formalmente, porque es el siervo de Dios. Lo mismo con los diáconos. El concepto de sepnos nos enseña que debe ser una persona cuyo carácter inspira respeto. Pero el problema es que a veces la gente o las personas o los siervos quieren imponer el respeto, pero el respeto tampoco se impone. El respeto se gana. El respeto no se entrega. El respeto se gana, pero tampoco se impone. Entonces el respeto depende 100% de las características propias del carácter de los diáconos. Siguiente punto que encontramos en la lectura. La expresión griega es medilogos. Medilogos. Me significa no, di significa doble y logos significa palabra. Medilogos. ¿Cómo se traduce? Sin doble palabra, o que no dé dos versiones, o que no vuelva atrás sus declaraciones. Medilogos es que no tenga doblez de ánimo. Si hay un diácono que está sirviendo al Señor y le dicen tienes que llegar a dar tu clase a las 10, a las 10 tiene que llegar. No a las 10:05, no a las 10:10, no a las 10:15. A las 10. Porque si no sería dilogos, que expresa una cosa, pero sus acciones reflejan otra, o que vuelve atrás sus declaraciones. Yo prometí que serviría todo el año, conciliar todo el año de servicio en la congregación, pero a los 6 meses ya desistí.
Eso es dílogos, tener doble declaración. Tenemos otra característica que sería la tercera. Dice no entregado, que su mente no esté entregada al vino. Me oin polo prosejontas, en griego significa que su mente no esté ligada al vino. Y claro, cuando hablamos acerca del vino, podemos extender no solamente al vino, sino a todas las acciones que provocan adicción. Usted puede decir, bueno, el diácono no toma vino, su mente no está encadenada o no está dada al mucho vino. Pero hay otras acciones que también se consideran adicciones. El televisor es una adicción, la computadora, el teléfono. Algunos fumar, algunos sí el alcohol, tienen problema con eso, entonces hay que verificar que el diácono no tenga, que su mente, la palabra hoy no foló prosejontas significa que su mente no esté ligada a algo que le ocupe mucho tiempo. Prosejonta significa enfocar la mente en algo. Si el diácono enfoca su mente a ver el fútbol todos los días y se sabe la liga de la Champions League, se sabe la liga europea, se sabe la liga alemana, se sabe la liga de México, de Sudamérica, yo no me la sé por si preguntan. Pero este concepto de prosejontas es que la mente esté enraizada en algo. Aquí dice que es el vino, pero puede haber otras cosas a las que la mente del diácono esté enraizada, lo que va a limitar su capacidad para poner atención en las cosas de su servicio. Entonces su mente debe estar no ligada a cuestiones que puedan considerarse una adicción. Por eso es importante que el diácono sea libre, para que su mente esté equilibrada. Sí, voy a anotar la expresión. Ahí está, para que la puedan anotar. La siguiente expresión que tenemos en el texto, ya hablando en el verso 8, sería me asjroqueirdas. Y eso se traduce como no dado a ganancias vergonzosas. O que no está interesado en ganancias deshonestas. Sería aisjrekerdias, el 4. Me es no, y la expresión sería aisjrekerdeis. ¿Qué significa? No dado a ganancias vergonzosas o no dado a ganancias deshonestas. No dado a ganancias vergonzosas o a ganancias deshonestas. Creo que la peor situación que un diácono, que un siervo podría tener en su vida
es que se dedique a actos que no están permitidos legalmente por la palabra del Señor. En alguna ocasión, platicando, bueno, yo supe de la historia de un pastor, no un diácono, un pastor, que debido a la falta de trabajo tuvo que poner un puesto donde se vendían licores y vinos. Y entonces los hermanos de la congregación lo veían y entonces era la crítica. Decían, oigan, el pastor nos dice que no hay que tomar, que la Biblia prohíbe tener vicios y él está vendiendo en el puesto. ¿Cómo es eso posible? Ajá. Entonces la Escritura demanda que el pastor o que el diácono, el siervo, no tiene que tener no tiene que estar interesado en ganancias que provengan de fuentes que van en contra de la palabra del Señor. ¿Sí? Eisgrekerdias, me eisgrekeirdias. Entonces, esa parte es la que el diácono o el equipo ministerial tiene que cuidar a la hora de elegir un diácono. De repente, cuando se eligen diáconos, yo recuerdo, se les hace un cuestionamiento exhaustivo de cómo vive. ¿Cuál es el trato que tiene con su esposa, con sus hijos, con su familia? ¿Cuántos familiares no creyentes tiene? También se le cuestiona acerca de cuáles son los recursos o los ingresos de cómo mantiene a su familia, y el diácono de repente dice, oiga, es que usted quiere saber todo, porque la palabra del Señor así lo demanda. ¿Sí? El diácono debe dedicarse a tener un trabajo honesto, un trabajo que glorifique a Dios. No va a poner el puesto de los pitufos y azulitos ahí en la calle. ¿Por qué? Porque no tiene que estar interesado en ganancias deshonestas. Eso es duro, eso es difícil, porque la economía a veces nos traiciona, pero es un cuadro, es una figura que el diácono tiene que llenar completamente. Otro punto que encontramos, que sería el número 5, ya lo encontramos en el verso 9. Katara sundeis. Katara sundeis, la palabra kataras en el texto griego significa limpio, puro, sin mancha, y sundeis se refiere a la mente interna. El diácono tiene que tener una conciencia limpia, una conciencia sana. ¿Cómo se obtiene una conciencia limpia? ¿Cómo se obtiene una conciencia sana? Cuando el diácono ha pasado por un proceso de purificación, de santificación delante del Señor. Dice que tiene que tener una conciencia limpia, una conciencia sana. Debe ser un diácono que tiene la tranquilidad, que no tiene deudas, que no le debe al banco, que no le debe a otras personas, que su familia está en paz, que cumple todos los requisitos que la palabra del Señor ordena. Tiene que ser una persona que ha pasado por el proceso de la santificación en Dios. No es el diácono que todavía le persigue su vida pasada.
¿sí? No es un diácono que todavía está sujeto a las tentaciones de la carne de su vida anterior, porque no podría ejercer correctamente su ministerio. Tiene que tener su conciencia renovada. Tiene que haber pasado por el proceso de la renovación de la mente. Imagínense la situación. Hay un diácono y el diácono un día recibe a una persona y le dice, oiga, hermano, necesito que me dé un consejo porque sufro constantemente de tentaciones físicas. ¿Cómo le hago? Pero el diácono está en la misma situación porque no tiene una conciencia limpia. ¿Qué le va a aconsejar? ¿Qué le va a decir? ¿Será que su consejo es válido? ¿Será que su consejo es bueno para poder llevar la carga de la otra persona? No se puede. El diácono tiene que haber pasado por el proceso de la renovación plena de la mente, lo que lo lleve a tener una conciencia limpia, para que cuando esté en la disposición de dar un consejo, su consejo sea sano, sea edificante y de verdad pueda tener un impacto positivo en la vida de la congregación. En muchas congregaciones he escuchado que el diácono se termina casando con la mujer del otro. ¿Por qué? Porque no tenía una conciencia limpia, una conciencia sana. Entonces, eso es un requisito indispensable. Y por último, hay una frase en el verso 10 de 1 Timoteo 3:10. Es una frase muy larga que dice, solo se la voy a traducir. Que se pone de pie al frente de su propia casa. En el verso 10. Prostamenoiton ideon oikon. Está bien larga la frase. Pero se traduce diciendo que se pone de pie al frente de su propia casa. Eso es complicado. 1 Timoteo 3:10. La frase prostamenonton eidon oikon, que se pone de pie delante de su propia casa. Está el diácono sirviendo. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde están sus hijos? Pero el texto nos dice que el diácono es el que se pone de pie delante de su propia casa como figura de autoridad, como el que sabe dirigir. Él viene y detrás de él como patitos viene la esposa, el hijo mayor, el siguiente y hasta el más chiquito. Es el hombre que se sabe poner de pie al frente como figura de autoridad, como protector de su familia, como el que lleva a sus hijos por el camino de la palabra del Señor. Entonces, esto, aunque para nuestra condición hoy parece un poco estricto, parece un poco duro, la palabra del Señor así lo establece porque el cargo de diaconado es una responsabilidad muy importante. Pablo va a decir, si no sabe gobernar correctamente su casa y su familia, ¿cómo va a cuidar la obra del Señor? Entonces el diaconado es un asunto serio, ¿sí? No hay, en el servicio del diaconado no hay lobos solitarios. Es que yo voy solito, ya aunque ellos no vengan, yo aquí estoy, fiel a Dios. Primero es ver por su casa y su familia. Fíjese, yo alguna vez escuché una frase muy importante, muy interesante que decía, ¿cómo te preocupas por ir a salvar a los demás si tu familia es la que se pierde? Primero, asegúrate de salvar los que viven contigo y con ellos sales ya a predicar. ¿Sí? Eso es lo que enseña la palabra del Señor. La esposa del diácono
Lo encontramos, verso 11. En el verso 11 empieza dando las características morales que tiene también la esposa del diácono, porque el diácono no sirve solo, el diácono necesita un equipo, y el equipo central del diácono es su propia familia. La esposa es la mano derecha del diácono. 15, casi 20 años, mi papá sirviendo en la congregación, construyó el templo, construyó la iglesia. Nunca lo vimos predicar con una mancha en la camisa. Porque mi mamá estaba atenta siempre a eso. Tal vez en 20 años de la predicación de mi papá yo lo vi predicar así con la ropa sucia una o dos veces, y eso porque estaban construyendo el templo. Terminaba de construir y se venía corriendo a predicar. Pero mi mamá, apta ya en su servicio, llegaba con la ropa limpia, lo mandaba a bañarse, se bañaba y se cambiaba y ni se daba uno cuenta que estaba construyendo, que estaba ahí haciendo los hoyos para poner las torres. ¿Por qué? No hay diaconado correcto si no hay un apoyo correcto. Son dos en el servicio a Dios. El marido va adelante y la esposa lo acompaña siempre para hacer su ayuda idónea. Ya en alguna otra ocasión les explicaré el concepto de esposa en el texto hebreo, que es Isha. Isha en el texto hebreo significa la extensión del marido. Ese día que el marido no pudo llegar a predicar, dice, no me preocupo, si ella habla es como si hablara yo, porque es mi extensión, tiene mi autoridad. Voy a hablar del diaconado, pero yo no llegué correctamente, sé que mi esposa va a dar el tema, porque antes de dormirnos siempre platicamos de eso. ¿Sí? Entonces la esposa es la extensión del marido. Ahora, todos los maridos tienen una capacidad de alcance. Si cargan a su mujer, la capacidad se hace al doble. Esa es la bendición que los diáconos tienen con sus esposas. Que si rindes 20 kilómetros, al lado de tu esposa tienes que llegar a los 40. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Escritura respecto a las esposas de los diáconos? Dice, entonces las mujeres también deben ser sebnas, que proviene de la misma expresión que vimos al principio. Sebnos es masculino, sebna sería femenino. Mujeres serias, que merecen respeto y que tienen un carácter venerable. Tienen la misma cualidad del marido, idéntico. Yo no puedo respetar a Hugo, porque eres el diácono y es varón, y menospreciar a su esposa. El mismo carácter de respeto que yo le debo a Hugo, se lo debo también a su esposa, porque ella es una extensión de él. Si él como diácono no puede venir, pero deja la instrucción por medio de su esposa, lo que la esposa diga es la palabra de Hugo. Y el mismo carácter de respeto que yo le debo a Hugo, se lo debo también a Mariana, a su esposa. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo, que el concepto de sebnos es un carácter que merece respeto. El respeto se gana, no se entrega gratis, tampoco se impone, sino es un carácter, es un respeto que se gana. Siguiente declaración que encontramos en el texto. Mei diabolos. Aquí en el texto en el verso 11, mei diabolos, ¿qué significa? La palabra diabolos es la raíz griega de donde viene la palabra diablo. Entonces el texto dice que las esposas de los diáconos no tienen que ser diabólicas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso?
Definir el concepto está complicado. Piensen en todas las características que tenía Satanás, el diablo, y Pablo dice que las mujeres no tienen que ser eso. La Escritura establece que Satanás o el diablo es el padre de... La mujer no puede ser mentirosa. No puede levantar calumnias, porque otro significado del nombre del diablo es el acusador o el calumniador. Entonces, el texto establece que las mujeres no pueden ser mentirosas, no pueden levantar calumnias, no pueden levantar acusaciones falsas que causen división. La mayoría de los problemas en una congregación tienen que ver con las mujeres. Y disculpen, amadas hermanas. Así es, los hombres somos más reservados. Pero si empieza una murmuración en la congregación contra alguien, apuesto al 100% que fue una hermanita. Dijo, es que creo que yo los vi. Y ahí empieza la murmuración y crece, y una hermana escucha y la otra lo confirma. Ahí estuvimos todos. Y sí los vimos. La mayoría de los problemas en la congregación o los problemas que hay en el diaconado tiene que ver porque algunas hermanas se dedican a magnificar los acontecimientos internos. Entonces Pablo dice que la mujer no tiene que tener este carácter que levante calumnias, acusaciones. Le cuento para que usted no piense que yo solo creo las cosas y me las invento en mi mente. Un pastor conocido mío, no voy a decir quién es, fue removido de su cargo porque su esposa lo vio platicando con una hermana de la congregación que le estaba pidiendo un consejo, y la hermana dijo, me quiere quitar a mi marido. Y el problema creció. Al final se comprobó que no era cierto, pero el pastor estuvo sentado en la banca como 6 meses. Entonces hay que tener cuidado con eso. También la ética pastoral nos enseña cómo dar consejería, cómo acercarnos a un hermano, a una hermana para poder aconsejar. Hay una materia muy importante que se llama ética pastoral y otra que la acompaña que es psicología pastoral, cómo tener el acercamiento a la congregación, a las ovejas, ¿sí? Y eso todo diácono, todo siervo, ministro, pastor tiene que tener. Pero, volvemos a lo mismo, la mayoría de los problemas surge cuando la mujer tiene un carácter que le gusta levantar disensiones o falsas acusaciones. Y Pablo dice, eso no tiene que ser correcto. La siguiente característica que Pablo demanda de las mujeres, de los diáconos, es nefalios. ¿Qué significa la palabra nefalios? Con un temperamento controlado. La mujer de los diáconos tiene que ser nefalios. Es decir, tener un temperamento controlado. Ahora, extendamos el concepto. ¿Será que solamente las mujeres necesitan tener un temperamento controlado? Todos necesitamos un temperamento controlado. ¿Cómo controlamos nuestro temperamento? A través de la persona, del carácter del Espíritu Santo de Dios, viviendo dentro de nosotros. Llega el marido y le dice, oiga, ya me dieron mi diaconado, voy a la iglesia a servir, ya está mi camisa. No ves que estoy ocupada.
¿Será tener temperamento controlado? No. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. El concepto de nefalios significa que la persona ha desarrollado una mente controlada, tranquila, que sabe gobernar sus emociones, su carácter y sus instintos, que está correctamente centrada en su carácter. Y por último tenemos pistas en Pacín, fieles en todas las cosas, fieles en todas las cosas. Y eso es una ordenanza de parte del Señor para las esposas de los diáconos. Tienen que ser fieles en todas las cosas. Entonces vamos a terminar esta clase detallando las implicaciones familiares en el diaconado, de acuerdo a lo que hemos visto hoy. Primer punto, la Biblia entrelaza la vida familiar y pública del diácono. El diácono no solamente es un buen siervo dentro de la congregación, también es un buen padre, y también es un buen marido, y también es un buen empleado, y también es un buen trabajador, para que en todas las cosas el nombre de Dios sea glorificado. Cuando el marido, el diácono, tiene un buen criterio en su familia, su respeto, la congregación se lo entrega. Porque si no, la congregación dice, pero pues no educa ni a sus hijos, ¿cómo me va a educar a mí? Se pierde el respeto. Otro punto, el diácono debe ser capaz de guiar a su propia familia y esposa para poder guiar a la congregación. Otro punto, la autoridad y el orden en el hogar son la prueba de su capacidad de ejercer orden y autoridad en la iglesia. Como gobiernas tu casa, vas a gobernar también a la congregación. Si eres una figura de autoridad en tu familia, también vas a ser una figura de autoridad en la congregación y no va a haber nada que te puedan señalar. Otro punto dice, la esposa del diácono requiere un carácter muy elevado, enfocado a la colaboración y al apoyo de su marido. Y como último punto, la familia del diácono es un testimonio público de la efectividad del Evangelio. ¿Cómo vamos a salir a predicar que el Evangelio es eficaz si nuestra familia es un desorden? La familia del diácono es el testimonio público de la efectividad del Evangelio. ¿Cómo voy a hablar de la paz de Cristo allá afuera si no hay paz entre los miembros de mi familia? ¿Cómo voy a hablar que Dios ama al mundo si en mi familia nos peleamos todos los días? Nuestras familias, hermanos, son el testimonio público de que el Evangelio es real. ¿Cuál es la señal más grande de que Jesús es el Mesías? Los milagros, sanidades, que un ciego vea. La señal más grande es una familia feliz.
Una familia que ama a Dios, que le sirve, que están todos unidos, que nada les falta porque Dios es su proveedor, que se acuestan en paz, que se levantan gozosos. Esa es la señal más grande de que el Evangelio es real. El primer problema que existe en las congregaciones es que no hay unidad familiar. Viene la esposa, pero el esposo no. Los hijos vienen, los papás no. Los papás vienen, los hijos están de rebeldes. Eso no habla bien del Evangelio. Y más cuando somos diáconos. Vuelvo a repetir, la familia del diácono es el testimonio público de la efectividad del Evangelio. Y cerramos con el pasaje de Timoteo. Timoteo capítulo 3, verso 10. Y todos estos, hablando de los diáconos, sean antes probados y después ministren, si fueren hallados irreprensibles. Que sea 10 de 10. No que tenemos 8.5, 9, 9.5. Tiene que ser 10 de 10. Porque eso exalta el servicio a Dios. ¿Sí? Bueno, hemos terminado este pequeño estudio.